Hola, tengo el placer de presentaros a la conferenciante de esta tarde, Carmen Sanfelufo Menchi, para las personas que la conocemos. Menchi es maestra y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como maestra en diferentes colegios de la Comunidad de Madrid, en el Instituto de Educación Secundaria La Paloma y en el Centro de Adultos José Luis San Pedro, donde se jubiló hace ya 6 años. En ese centro impartió talleres literarios de historia de España, de teatro y de cine. Ha publicado dos libros titulados Conciencia de cine, 100 sonetos de cine y Cambio de estación, un viaje poético por el tren de la literatura. Actualmente imparte un curso de poesía española del siglo XX en centros de mayores del distrito como el de La Vaguada y el Justo Sierra. El curso pasado nos maravilló con su conferencia sobre literatura y cine. Menchi, aparte de una excelente comunicadora, es una gran poeta. Doy fe de ello porque he tenido la ocasión de leer sus dos libros y son estupendos. Ella insiste en que diga que es tía de Pablo Sanz Payón, uno de nuestros conferenciantes más jóvenes que va a ponernos al día de la inteligencia artificial dentro de unas semanas, y ha sido bastante difícil encontrar una fecha para que pudiera ser así, porque Pablo no se pierde una conferencia de Menchi es decir, el cariño que se tienen es un cariño mutuo. Eh, la conferencia de hoy habla sobre Frankenstein, un mito muy actual, y sobre Mary Shelley, su autora. De Menchi quiero destacar tres cosas. Una, que es muy generosa con su tiempo, dedica mucho tiempo a facilitar eh, las cosas, sobre todo a las personas mayores, y reúne dos cualidades que son muy difíciles de encontrar y sobre todo de encontrar juntas, que son que es muy perfeccionista, hasta que algo no está perfecto no para, y es muy sencilla, una persona muy sencilla de tratar con ella, hace muy fácil las cosas. Estas dos cualidades difíciles de encontrar por separado son casi imposibles de encontrar juntas. Así que reitero mi alegría de que hoy Menchi esté con nosotros y adelante, Menchi, cuando quieras. Hola a todos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando escuchéis esta conferencia. Rosa, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la UMER por invitarme de nuevo y además darme la oportunidad de que hoy, bueno, esta vez presente uno de mis libros favoritos, como es Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Es un libro que desde que lo leí de pequeña, pues me fascinó y me sigue fascinando. Y es un libro que, como parábola que es, se extraen muchísimas reflexiones de tipo moral, filosófico, científico, por supuesto, psicológico. Y muchas de estas reflexiones, o algunas de ellas un poquito concentradas, pues quisiera compartirlas con todos vosotros. Y también quiero pues, hablaros, por supuesto, del valor grandísimo que tiene como libro literario, libro canónico que fue, y también al final hablaros de la repercusión que tuvo, o que ha tenido y que sigue teniendo en su adaptación a la gran pantalla, al cine. Y por último, quisiera leeros dos sonetos que me inspira este libro, que me inspiró en su momento cuando escribí los sonetos este libro, uno dedicado a la autora y otro a la criatura de la que estoy absolutamente enamorada. Con ello, pues es volver a reivindicar, que es algo que yo creo que todos sabemos, pues que el mito de Frankenstein está ahí, está con nosotros, que vive, que es un mito absolutamente actual. Muchas gracias por escucharme y espero y deseo que esta conferencia pues os resulte interesante a todos. Gracias de nuevo. Os presento primeramente la bibliografía que he empleado para llevar a cabo esta conferencia. Comienzo hablando de Mary Shelley, un poquito de su vida, primero porque es la autora de la novela y segundo porque su vida es muy rica, muy interesante. Se necesitaría mucho tiempo para saber más de ella,
Y también porque es importante, aunque sea los poquitos retazos que voy a decir, comprender así mejor por qué escribió el libro de Frankenstein y también comprender mejor precisamente al monstruo de Frankenstein, a la criatura. Fue un personaje complejo, una figura excesiva, como dicen muchos autores que han escrito sobre ella, con una vida durísima, trágica desde el comienzo y a pesar de ello llegó a tener al final una vida muy rica y muy extraordinaria. Como persona fue una concienzuda revolucionaria social, fiel romántica y sin ser estrictamente filósofa, sus libros contienen un profundo pensamiento en todas sus obras. Como escritora fue multifacética, escribió novelas, dramas, libros de viajes, fue una gran viajera también, biografías, libros infantiles en colaboración con su pareja, esposo Percy Shelley, del que hablaré más tarde, y también fue poeta. El otro día escuché en la radio a Victoria León, una poeta actual, que decía, Frankenstein mató a la poeta Mary Shelley. Y es cierto, porque yo creo que realmente se la conoce muy poco como poeta y también Frankenstein ensombreció mucho también su obra posterior. Bueno, fue una de las grandes escritoras indiscutibles de la literatura inglesa del siglo XIX y pionera en ello, en una época, nos podemos imaginar, en la que ser escritora pues era una anomalía y tuvo que pagar un precio muy extraordinario por ello. Sus, sus padres, llamados William Godwin y Mary Wollstonecraft, fueron dos influyentes y controvertidos intelectuales, filósofos y ensayistas, defensores de los derechos humanos y que intentaron aplicar las imprescindibles reformas sociales. El padre fue precursor del pensamiento anarquista y la madre escribió, entre otros libros, uno en 1792 con el que estableció las bases del feminismo liberal. Se titulaba Vindicación de los derechos de la mujer. Ella aportó al matrimonio una hija de una relación anterior llamada Fanny. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797. Ese día actualmente se celebra el Día Internacional de Frankenstein. Bueno, y el matrimonio solo tendría a Mary Shelley. Solo tendría a Mary Shelley porque ya desde que nació la vida de Mary Shelley comienza ya a tener todas esa cara trágica que comentaba antes, ya que su madre murió a los 10 días de nacer ella por fiebres puerperales, por septicemia, y la infancia y y la adolescencia de esta chiquita pues va a ser realmente muy desgraciada. Su padre le va a procurar escaso afecto, falta de interés en su educación. Eso lo va a reflejar muy bien en Matilda. Bueno, es un libro que aunque no sea autobiográfico en sí, pero sí que habla mucho de esa desafección del padre y de esa necesidad de ella de buscar ese cariño. Toda esa falta de cariño todavía se acrecienta más cuando el padre se casa años más tarde con una supuesta viuda que ejercerá desde el minuto uno de madrastra, madrastra de Blancanieves, por decirlo así, ¿no? Ella aportará dos hijos de otras dos relaciones diferentes, Charles y Claire, llamar a Jane, luego ya se llamaría Claire, se autollamaría Claire, y va a ser importante Claire en la vida de Mary Shelley, lo vamos a ver también después. El matrimonio tendría otro hijo en común que sería Williams, lo cual quiere decir que Mary Shelley en la infancia va a convivir con cuatro hermanastros, curiosamente cada uno de un padre diferente. Bueno, nos podemos imaginar que todo ello, la falta de la madre muerta, vamos, a los 10 días, como he comentado, esa falta de cariño de su padre, pues le va a marcar ya su vida personal, social, literaria, y va a encontrarse insegura, solitaria, perpleja ante la vida. Ya vemos el paralelismo en sí con la criatura, con el monstruo. Nació sin madre, se sintió inseguro social, personalmente y perplejo ante la vida que le tocó vivir. Bueno, con 16 años va a entrar en su vida Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley ya era un poeta relativamente reconocido, un gran poeta romántico,
que conoció a Mariseli a partir del padre de ella, porque él era un gran admirador. Fue un gran fan terrible, expulsado de Oxford por sus ideas radicales, por su ateísmo. Escribió un libro titulado Necesidad del ateísmo. Y ella quiso encontrar en él pues la salvación y sin embargo acabó siendo pues una continuación agudizada de la inseguridad personal y social que le iba a acompañar siempre. Bueno, él se declaró precisamente en la tumba de la madre de Mariseli, donde ella iba muchas veces pues a leer, a soñar, a fantasear, a escribir. Ya escribía relatos de pequeña. Se dice que también aprendió a leer pasando los dedos sobre las letras de la lápida de su madre, y allí ella pues encontraba mucho reconforte, mucho bálsamo. Y bueno, pues se fugaron los dos. Él tenía 22 años, ella 16. Él estaba casado, aunque muy, en fin, separado físicamente de la mujer, esperando su segundo hijo. Y la acompañó, les acompañó en esta fuga su hermanastra Claire, que desde entonces pues fue muy importante en la vida de ellos dos, porque desestabilizó mucho la relación de ambos. Según muchos autores, pues bueno, Percy Shelley tenía relación con una y con otra. Bueno, viajarán por Europa y llegamos a un año importantísimo. Llegamos al año 1816, un año muy importante para nuestra escritora. Mary Shelley y Percy Shelley conocieron a Lord Byron, el gran poeta romántico y revolucionario inglés, que estaba acompañado de su secretario, el doctor John William Polidori, de su amante en ese momento, Claire, la hermanastra de Mary Shelley. Todos ellos se encontraron junto al lago Lemán en una mansión que era residencia de Lord Byron. Se quedaron a residir allí todos, la villa Diodati. Y era un verano, no verano, fue un verano muy particular. Había ocurrido una erupción del volcán Tambora en Indonesia, entonces había provocado una especie de cambio climático con mucha lluvia, mucho frío, muchas tormentas eléctricas. Y bueno, pues se reunían por las noches sobre todo a hablar de política, a leer libros de terror, fantasmales. Se piensa que fue Lord Byron el que propuso a ver quién escribía pues el libro de terror o de relato pues más terrorífico. Pero solo Mary Shelley y el doctor Polidori cumplieron ese compromiso o esa propuesta de Lord Byron. Y así tenemos con nosotros pues tres arquetipos que han pasado a nuestra cultura, como son de Mary Shelley, el Víctor Frankenstein y su criatura, y gracias a Polidori, pues el vampiro que escribió este libro y que pues fue realmente el arquetipo del vampiro romántico. Mary Shelley lo escribió a partir de una pesadilla, ella comentó, y empezó a escribir ese boceto lleno de ciencia, de poesía y de terror. Percy y Mary Shelley, ya convertidos en marido y mujer, se habían casado en diciembre de ese mismo año, de 1816. Eh, Percy Shelley se había quedado viudo, se suicidó su mujer. Bueno, y a partir de entonces van a acontecer una serie de tragedias continuas en la pareja que pues dejarán a Mariseli ya en un estado de profunda depresión y confusión. Van a fallecer tres de sus cuatro hijos, solamente sobrevivirá Percy Florence, y en julio de 1822 aparece ahogado Percy Shelley con 29 años, murió en un lago de Italia. Estaba navegando con un amigo, él no sabía nadar y apareció su cuerpo. Un periódico de Courier dijo lo siguiente: Shelley, autor de poesías ateas, murió ahogado. Ahora podrá enterarse de si Dios existe o no. Aquí aquí vemos su pira funeraria, un cuadro de Louis Édouard Fournier en 1889. Bueno, se dice que Mary Shelley le pidió a un amigo que rescatara el corazón antes de ser incinerado y se lo quedó como reliquia. Y como he dicho anteriormente, pues caerá en un estado de esa profunda depresión y confusión, con una vida fantasmal, dedicada pues ya exclusivamente a escribir. Escribió luego muchos libros, biografías, también artículos en periódicos, dedicada a la educación de su hijo y también al recuerdo de su marido, escribiendo su biografía,
editando sus poesías, y los últimos años los vivió en casa de su hijo, que estaba casado con su mujer, y fallecerá el 1 de febrero de 1851, se piensa que por un tumor cerebral. Y la novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, fue su primera novela, aunque no su primer libro. Su primer libro fue un libro de viajes y se publicó anónimamente el 1 de marzo de 1818 en tres tomos, con una relativa colaboración de su esposo Percy Shelley. De hecho, él hizo una presentación, por eso algunos le atribuían a él la autoría. De nuevo, podemos comprobar una constante en nuestra cultura, ese nuevo episodio de invisibilización de las mujeres autoras. Bueno, existirán después dos ediciones más, una en 1823 y otra en 1831, donde ella escribe, cuenta cómo se gestó la novela, por eso, gracias a eso lo sabemos. Y también sabemos mucho de ella, que no lo he comentado antes, porque ella escribía un diario y se sabe mucho, mucho de su vida gracias a esos diarios que se conservaron. Bueno, cuando se llegó a saber al fin la autoría de Mary Shelley, un crítico escribió lo siguiente: el autor es, tenemos entendido, una mujer. Eso supone un agravante de lo que es el mayor error de la novela. Pero si la autora puede olvidarse de la delicadeza de su sexo, no hay razones para que nosotros la recordemos y por tanto despacharemos esta novela sin más comentarios. Bueno, pues nosotros despachamos a este crítico sin más comentarios. La novela viene encabezada por unos versos del 10º libro del Paraíso Perdido de John Milton, que la verdad es que son absolutamente oportunos. Bueno, John Milton, poeta y ensayista inglés del siglo XVII, y son unas palabras que expresan la queja de Adán después de comer la fruta prohibida, y dice lo siguiente: te solicité, Hacedor, que del barro me moldearas como un hombre. ¿Acaso te pedí que me sacaras de la oscuridad? Creo que todos conocemos el argumento de la novela, pero decir, grosso modo, que Víctor Frankenstein, estudiante ginebrino de medicina, nunca Mary Shelley le va a llamar científico y nada loco, sino es un joven ingenuo, idealista, bien intencionado y caballeroso, solo, no está acompañado por nadie en ese laboratorio y dominado por el ibris. Ibris es una palabra griega muy bonita que significa arrebato desmesurado o ambición, y aplicando los principios de la nueva ciencia, va a dar vida a una criatura sin nombre a partir de la unión de diferentes partes de cadáveres. Le va a insuflar vida con descargas eléctricas y cuando es consciente del ser que ha creado, huye horrorizado. Y este abandono, lo que realmente es lo más reprochable, tendrá unas consecuencias nefastas para Víctor Frankenstein, ya que todos sus seres queridos quedan condenados a la muerte, y él mismo jamás podrá encontrar ya la paz y la felicidad anheladas. En un momento de la novela, la criatura le pide a su padre que le cree una compañera. Al principio, Víctor Frankenstein se niega, pero accede cuando el monstruo le dice que los dos se alejarán de Europa y le dejarán tranquilo e incluso llevarán una vida virtuosa. Cuando la crea, la destruye inmediatamente, asqueado de nuevo, lo que aumentará la ira de la criatura. Y se irá, se abandonará, desaparecerá con un aullido terrible. Y será en esa destrucción el acto más cruel de todos los que protagoniza Víctor Frankenstein. Y este ser, la criatura, que como digo, es abandonado a su suerte por su creador, es algo muy importante ahora por criterios estéticos y racionales, no fue por culpa de su naturaleza buena o mala, sino por su fealdad. Y eso fue lo que le convirtió a la criatura en monstruosa a los ojos de su padre, de Víctor Frankenstein. Y también con este abandono no va a cumplir el llamado efecto Frankenstein, es decir, esa obligación moral de cumplir con las responsabilidades y consecuencias de nuestras acciones. Este ser nuevo, creado, siente, piensa, aprende a hablar e incluso a leer. Va a leer a Plutarco, a John Milton, El paraíso perdido, a Goethe, Las desventuras del joven Werther. Y en un principio está dotado de bondad y sensibilidad emocional, pero cuando se da cuenta del horror y del asco que producen los demás, es cuando realmente
surgirá en él esa maldad y esa sed de venganza, como he comentado. Como Fernando Savater nos dice en Malos y Malditos, libro muy interesante que escribió sobre personajes, diferenciándolos, nos dice que el monstruo es un personaje maldito, pero no malo. Fijaros lo que le dice esa criatura en la novela de Mary Shelley a su padre. Soy malo porque me has hecho desgraciado. Si no puedo inspirar amor, causaré terror. Y también dice en otro momento dado, yo debería ser vuestro Adán, pero bien al contrario, soy un ángel caído. Hacedme feliz y volveré a ser bueno. Esto le grita a la criatura cuando se reencuentra con Víctor Frankenstein en uno de esos múltiples encuentros entre uno y otro. Y también dice en un momento dado, mi cuerpo, dice él elocuentemente, no es sino una obscena imitación del vuestro. El lenguaje de la novela es un lenguaje bellísimo, muy sensible, lleno de mucha poesía. Es un lenguaje a veces directo, otras veces evocador, y es narrada a través de una estructura muy original. Parecen cajas chinas, se mueve a partir de una serie de narraciones concéntricas. Primero, la primera parte es narrada a través del diario del navegante Robert Walton, un joven navegante que recoge en un momento dado a un ser medio moribundo y todo eso se lo va a escribir, se lo va a comunicar epistolarmente a su hermana Margaret. Después vendría ya en la novela el grueso de la novela, el relato en sí, de todo lo acontecido a través de Víctor Frankenstein y de la criatura en dos puntos de vista. Y termina de nuevo el libro con el diario del navegante, que es el verdadero interlocutor final tanto de Víctor Frankenstein como de su criatura. En todo ello, cada narración cuestiona la anterior. Son voces superpuestas en esas cajas chinas que comento y en conflicto que pugnan por hacerse comprender, justificarse, exponer sus frustraciones y deseos, sus experiencias y sus sentimientos. Y también vamos a encontrar en las páginas de la novela muchas citas poéticas. Como hemos visto antes, comienza el libro con unos versos del Paraíso Perdido de John Milton. También va a incluir un poema precioso de Percy Shelley, Mutability, que os invito a que lo podáis leer. Y tercero también sobre la Oda de la Inmortalidad de William Wordsworth, esa oda tan preciosa que en la película Esplendor en la hierba escuchamos a Natalie Wood cuando se levanta y nos lee, aunque ya nada pueda devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos porque la belleza subsiste en el recuerdo. La geografía en la novela es también muy interesante, muy importante. Obviamente no es una obra geográfica, pero la propia génesis de la misma se fraguó en una anomalía climática, como hemos comentado antes. Es una novela absolutamente de exteriores, fue una condición nómada muy de romanticismo, y también es una especie de libro de relato de viajeros, en las que sus protagonistas masculinos son viajeros, unos por vocación, el navegante Robert Walton, y otros, Víctor Frankenstein y la criatura, por obligación. Sus caminos se van a unir, se separan continuamente, en la que van persiguiendo uno al otro y nunca se sabe quién está al final persiguiendo a quién. Y los lugares en los que Mary Shelley sitúa los encuentros precisamente entre estos dos, padre y la criatura, son paisajes geográficos reales, no son de ficción. Se encuentran en el límite del mundo habitable y que despertaron sobremanera el gusto romántico. Son lugares donde la fuerza de la naturaleza se manifiestan en toda su grandeza y crudeza, nada amables ni prósperos, sino hostiles. Por ejemplo, pues vamos a encontrar el valle de Chamonix, y el glaciar del Mar del Hielo, que es uno de los ventisqueros más famosos del Mont Blanc, en el corazón de los Alpes. También, por ejemplo, las Islas Orcadas en el archipiélago atlántico al nordeste de la costa septentrional de Escocia, o Groenlandia, el Ártico al final de la novela. En realidad, más que un marco físico, es como para muchos pintores románticos el escenario en que está representada con una gran sensualidad
esa tensión dramática tan tremenda que hay entre, o que existe entre la naturaleza y el espíritu humano. La novela va a surgir de múltiples tradiciones culturales para entender su origen, por eso es una novela del pasado y va a ser una novela del futuro, como vamos a ver. Pero para empezar, es importante conocer una serie de fuentes que influyeron en su autora, todas enraizadas. Primero, sus dramas personales. Ya hemos visto la muerte de su madre, la muerte de sus tres hijos, su esposo ahogado, la frialdad de su padre en su crianza y educación, el desprecio de su madrastra, de ahí pues toda esa perplejidad, inseguridad personal, literaria, social de Mariseli. Segundo sería, segunda fuente, sus intereses intelectuales. Era una mujer muy culta, pues gracias por supuesto a sus padres muy cultos, asistían gente, artistas, científicos a casa del padre, por ejemplo, Darwin, el abuelo de Charles Darwin, y entonces ella, pues gracias también a sus amigos, pues ella conocía de todo, sabía de literatura, arte, mitología, alquimia, ciencia. Y tercera fuente, las influencias históricas, el momento histórico en el que le tocó vivir. La revolución industrial y sus consecuencias, el romanticismo, tanto político y literario, con esa frase que entonces era pues digamos, el ADN del romanticismo: no te quedes en expresar una pasión, vívela hasta el final. También el periodo, lógicamente, de la historia de la ciencia, más bien entonces filosofía natural. El término ciencia será utilizado más tarde, en 1833, por William Whewell, teólogo, filósofo y científico británico. En este periodo de esta historia de la ciencia, como estoy diciendo, pues fueron grandes los avances en los campos de la anatomía humana, de la disección de cadáveres, de la química y sobre todo de la electricidad. Un fenómeno que, por supuesto, fenómenos eléctricos eran conocidos ya desde la antigüedad, pero fue a mitad del siglo XVIII cuando empezaron a ser seriamente estudiados. Ahí tenemos a Benjamin Franklin con sus tormentas eléctricas, a Luigi Galvani con el galvanismo, descubridor de ese impulso nervioso llevado a cabo en los animales y fundando la biofísica, Alessandro Volta y la pila eléctrica, George Simon Ohm con la resistencia eléctrica, Michael Faraday, el generador eléctrico, o finalmente, entre muchos otros, Humphrey Davy, quien no albergaba ninguna duda de que la electricidad pues, era una fuerza vital de todo organismo. Precisamente la novedad y modernidad de esta novela sea precisamente eso, la utilización de la ciencia como un recurso central. Y así Víctor Frankenstein se convertirá en el modelo de científico que, aplicando la ciencia, pues trata de reproducir los propios procesos de la naturaleza, es decir, desea vencer a la muerte, o lo que es lo mismo, crear vida. Todo eso pues es una vieja aspiración de la humanidad. Por ello, pues Víctor Frankenstein no fue más que un continuador de antiguas prácticas y creencias, pues, como rituales funerarios, promesas religiosas, aspiraciones místicas, determinadas teorías filosóficas. En un momento dado, dice también en la novela Víctor Frankenstein, resumiendo así su doble utopía social y científica de su propósito: la vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que yo rompería el primero, con el fin de desparramar después un torrente de luz sobre nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie me bendeciría como su creador. Muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. Existe un libro actual de dos autores, José Luis Cordeiro y David Wood, que se titula La muerte de la muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral, con un epílogo de Antonio Garrigues Walker, que dice lo siguiente: partiendo de que la vida es un derecho fundamental, hoy está en auge la pretensión de abolir la muerte, pues esta no sería más que un nuevo problema técnico que la ciencia no tardaría en solucionar. La novela pues fue precursora, pionera del género de ciencia ficción. Sería, claro, ese embrión originario pues, de este nuevo género literario que parte de la ciencia como fuente de inspiración. También sería, lógicamente, una obra fantástica de terror, de ese terror gótico, ese género originario en Inglaterra a finales del siglo XVIII,
donde se combina ficción y horror, ¿no? Que surgiría como reacción al desproporcionado culto de la razón, pero en este caso, pues ese horror no es de ultratumbas ni de cosas lúgubres, sino sobre todo a partir de ese experimento científico. También la novela pues, surgiría como un fenómeno literario importantísimo desde el principio, aunque la crítica la tildó de repugnante, zafia y amoral. Quizá gracias también a eso, pues fue un bestseller, como digo, se siguió editando desde entonces pues hasta nuestros días con múltiples ediciones impresionantes, maravillosas, con unas ilustraciones también muy diversas la primera vez, como dije anteriormente, en 1818, y de inmediato, o casi de inmediato, pues fue trasladada a otras manifestaciones artísticas, por ejemplo, adaptaciones teatrales. Mary Shelley asistió a una de esas adaptaciones, a la primera adaptación teatral de su propia novela. Luego vinieron películas, como vamos a ver después, bueno, carteles, grabados, el cómic, por ejemplo. Y a todo ello, pues hay que sumarse el enorme caudal de literatura generado a partir de los personajes y la trama ideados por Mariseli, como vemos en esta diapositiva. Y en la novela hay dos personajes principales, y esto entramos dentro del terreno psicológico, de la psicología muy interesante, o más bien, más que los personajes principales, son dos protagonistas fundidos en uno. Pues Frankenstein y su criatura, expresamente sin nombre, como he comentado anteriormente, están ligados entre sí por la naturaleza de su relación. La condición de Víctor Frankenstein reside en la criatura y la condición de la criatura reside en Víctor Frankenstein, que se perpetúa en el monstruo. Resulta asimismo dos caras de una personalidad dividida, ese doppelganger, ese término acuñado por el novelista Jean Paul en 1796, una especie de, literalmente es doble andante, pero sería como una especie de gemelo malvado, es decir, como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson o del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Es decir, muestran el conflicto entre esas dos personalidades, una la racionalidad consciente y otra los impulsos animales y automatismos. Y esta unicidad de estos dos personajes, su trascendencia desde entonces y hasta nuestros días, es lo que le convierte a la criatura en un mito. Ese mito que ha pasado de pertenecer a Mariseli a ser ya propiedad nuestra, de nuestra cultura. El mito, por definición, pues es un relato donde ocurren hechos extraordinarios e inexplicables y que tienen la propiedad de traspasarse a generaciones posteriores para que lo reconfiguren. Es lo que estamos haciendo ahora con este mito de Frankenstein. Servirá de narración para que el pueblo, en su conciencia colectiva, pues practique la búsqueda de su sentido, de lo que estamos realizando ahora. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en qué se caracteriza este mito de Frankenstein y en qué es, con respecto al mito clásico, en qué se diferencia? Bueno, el mito clásico en sí es, su contenido, pues era religioso, cosmogónico, sobre el origen y evolución del universo, y el final del mismo, afortunadamente, pues fue el surgimiento del logos, la razón, el principio racional del universo, la filosofía, la ciencia. Comenzamos con la primera característica del mito de Frankenstein, es su intertextualidad. En ella, bueno, en el mito de Frankenstein van a converger tres grandes tradiciones, la judía, la clásica y la cristiana, y va a tener rasgos de mitos anteriores. Y para empezar, influencias clásicas, en donde se juntan dos mitos clásicos. Por una parte, el mito del titán Prometeo. Los titanes eran deidades que gobernaban antes de Zeus. Y Prometeo fue castigado cuando robó a los dioses del Olimpo el fuego, es decir, el conocimiento, para crear al ser humano. Por eso se le considera el protector de la civilización humana. Entonces Zeus le encadenaría a una roca donde un águila le devoraría el hígado. Este mito pues, puede leerse en dos lecturas, en clave libertaria, es decir, el desafío a la autoridad, o también en una especie de, como ese arrebato desmedido, ese ibris que comentaba antes, esa desmesura. Y ese moderno Prometeo, precisamente del título completo de la novela, pues no es otro que Víctor Frankenstein,
que repitió tal proeza y con idéntico resultado moral, pero siguiendo un método diferente. El fuego robado aquí es la electricidad. Y también tenemos el mito de Pigmalión. Es el escultor enamorado de una estatua galatea, modelada por sí mismo, y que va a cobrar vida gracias a Venus. Y dentro de las influencias bíblicas convergen también dos mitos bíblicos. Uno de ellos es el golem, que es una leyenda judía, creado a partir de una mezcla de tierra y magia. Significa tonto o estúpido en hebreo, y es un ser hecho de arcilla que carece de alma, y se le da vida cuando se le escribe en su frente la palabra emet, que significa verdad en hebreo. Entonces dejará de ser un ser retraído y retrasado, para volverse después agresivo, e incluso comienza a matar a gente de su propio gueto. Y por supuesto el segundo mito bíblico es Adán, un verdadero transgresor que desafía a Dios y que es expulsado del paraíso. También Víctor Frankenstein, al desafiar a la naturaleza con la criatura, pues pierde la vida idílica que tenía, y que ahora iba a ser realmente ese tormento. La segunda característica es la originalidad del mito, y con ella entramos en el concepto de ser artificial. La propia idea de que se puede crear a un hombre nuevo abre esa reflexión y el debate posterior sobre el carácter ético y filosófico del uso negativo de la ciencia. Por tanto, aquí hacemos una fusión importantísima entre ciencia, filosofía y ética. Según la escritora Norma Rowen, su libro La creación del monstruo Frankenstein post-Golem y pre-robot, dice lo siguiente: cada autómata o engendro inventado es un posible cambio en la realidad concreta de la constitución corpórea del hombre. Puede entenderse como un símbolo de lo que puede venir o de lo que le puede suceder a la naturaleza humana, por ejemplo, la cocreación de un hombre cibernético. De esta manera, pues llegamos a lo que se llama el, síndrome de Frankenstein o el factor Frankenstein, es decir, ese miedo de que los descubrimientos de la ciencia y de la tecnología para controlar la naturaleza pues se vuelvan como un boomerang contra la especie humana, la dañen o todavía peor, la destruyan. De esta manera, pues vamos a encontrar muchísimos escritores españoles, extranjeros, que se han interesado en ello. Por ejemplo, ya en 1968, Philip Dick escribió ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Después vino a la adaptación de esta novela la película Blade Runner de Ridley Scott en 1982. También William Goylin, un médico bioético de Estados Unidos, escribió sus cuatro pilares del miedo, para también, digamos, dar a conocer toda esta situación que nos puede venir. Y también el japonés especializado en robótica, Masahiro Mori, que le llamó la teoría del valle inquietante. Isaac Asimov en Robots e Imperios en 1985 también se anticipó alumbrando unas leyes robóticas para evitar que los engendros creados se rebelen contra el creador. Y por último decir, aunque hay muchísimos libros, por supuesto, este libro Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, habla al final de su libro eh, sobre Frankenstein también, y dice lo siguiente: hackear a seres humanos para crear monstruos, y de cómo ignorar los límites de la ambición humana nos puede llevar a la más absoluta estupidez. Y siguiendo con toda esta teoría, con todos estos argumentos, de nuevo nos adentramos en la psicología, comentando que generalmente todos los monstruos de la ciencia ficción pues han mostrado una oposición contra su creador, se han rebelado. Y eso ha ocurrido en el momento que aspiraban a una identidad propia que el creador no les confería. En Frankenstein, por ejemplo, el engendro resucitado pues no se le atribuye más alma que la del deseo de vivir y de seguir los hilos de sus pasiones reduciblemente humanas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿buscaba el monstruo su identidad en algún momento de la novela? Se piensa que sí, como todo ser humano, al fin y al cabo, aunque fuera un engendro de distintas partes de cadáveres,
pero no dejó de ser ya pues un humano que pensaba, sentía, tenía sus emociones y de forma consciente o inconscientemente, pues ya sea en su cotidianidad o en las frustraciones de sentirse preso de un sistema sin saber por qué, pues quizás sí que lo buscaba, buscaba esa identidad que no era otra cosa que buscar el sentido de la vida. En otro momento de la novela, el monstruo se explaya sobre su soledad también, sobre su irremediable unicidad ontológica, y dice lo siguiente: pero ¿dónde estaban mis amigos y parientes? Ningún padre había cuidado mis días, ninguna madre me había bendecido con sonrisas, caricias, nunca había visto todavía a un ser que se me pareciera o que reclamara alguna relación conmigo. ¿Qué era yo? Bueno, y llegamos a la tercera característica del mito de Frankenstein, que es la flexibilidad. Y si hablamos de flexibilidad, también hablamos de manipulación. Cuando hablamos de clonación, es decir, procesos para crear una réplica genética exacta de otra célula, tejido u organismo, o hablamos de nanotecnología, la manipulación de la materia para crear nuevas estructuras, materiales y aparatos, o de transhumanismo, corriente que aboga sobre la inmortalidad, el control sobre los procesos de la vida, la enfermedad o el envejecimiento, pues estamos manejando razones parecidas a la de nuestro monstruo. Y nos hacemos de nuevo otra pregunta. ¿Es lícito éticamente modificar genes vivos? ¿Conocemos las consecuencias que pueden traernos la modificación de aunque sea solo una característica de una bacteria? Es decir, el planteamiento sobre la eticidad del uso de la ciencia y de la tecnología. La verdad es que así nuestro monstruo nos adelanta la respuesta sobre las posibles consecuencias negativas y así de nuevo pues cumple su función como mito. Esta ausencia ética pues también se echa en falta en esos debates científicos del momento, por ejemplo, sobre la manipulación genética, ya sea a nivel de productos de consumo alimenticios o, sobre todo y por encima de todo, pues lo que se llama esa manipulación sobre el genoma humano, ¿no? Esos individuos frankensteinianos, ¿no? Y lo mismo ocurre con el debate de la clonación humana. La idea de que se clonen órganos no es tan, no es tan perjudicial como la de hacerlo con un ser humano completo, por supuesto. Un hombre clonado supondría problemas jurídicos y sobre todo morales. Sería considerado pues un ser de segunda clase, como un esclavo moral, como apunta el profesor Aranguren. Y por otra parte, el ser clonado, frankensteiniano, siempre tendría el problema de identidad. ¿Quién sería en realidad? ¿Cuándo podría aspirar a tener identidad propia? Y volviendo ya por último a la novela, podemos decir que el error grande de Víctor Frankenstein no consistió en su pasión por ampliar los límites del conocimiento, sino en no prever las consecuencias para los demás seres, para su creación y para él mismo de su invención. Y así nos encontramos con esa frase tremenda que dice la criatura y se la dice a su padre: tú eres mi creador, pero yo soy tu Señor. También dentro de esa característica de la flexibilidad, también se aprecia esta característica en la capacidad de introducir elementos nuevos y diferentes a los de los mitos anteriores, lo que así le permite jugar con ellos. Y esto donde mejor se ve es en la adaptación del mito a la cultura occidental, llevada a cabo pues a través del arte, en el teatro, dibujos, en grabados, en la música, por ejemplo. Hay una banda de rock acorde segundo que canta la canción Frankenstein, por ejemplo, en el cómic, o en chistes gráficos, como podemos apreciar ahora. Pero sobre todo y por encima de todo en la adaptación también del mito de Frankenstein en el cine. La criatura, como hemos comentado, pues terminó convirtiéndose para el ideario colectivo en Frankenstein sin más, un icono que tomó poco a poco y sin querer el apellido de su creador. Y el proceso que transcurrió entre una cosa y otra no fue otro que el cine. Tras el nacimiento del cinematógrafo en 1895, fue pronto adaptado pues, al nuevo medio.
La criatura nació definitivamente para el cine en 1910, de manos del director Shirley Dowley, con esta película, Frankenstein, y del productor, seguro que nos suena a todos, Thomas Alva Edison. Bueno, era una película muy pequeñita, muy corta, de 15 minutos, lógicamente muda, en blanco y negro, pero con ella se va a inaugurar el repertorio de creaciones cinematográficas sobre Frankenstein. Tan corta película plantea, sin embargo, un aspecto muy interesante presente en la novela, es decir, su adaptación sí que recoge ese alma de la novela que tiene que tener toda adaptación a la gran pantalla ese aspecto importantísimo que sí que está presente en el cine, en esta película, es la identificación entre Frankenstein y su creador. Es decir, ahí sí que se ve pues esa reflexión de la relación entre el padre y el hijo, donde se ve cómo ese hijo abandonado pues va a crear ese sentimiento de culpa y no solamente por haberlo creado, sino también por haberlo dejado solo ese abandono que ha hecho que no fuera feliz es la causa primera para la transformación psicológica de la criatura, como hemos comentado, ¿no? Dotado de una natural sensibilidad, pero que acaba siendo un ser violento, irracional y de implacable sed de venganza. Existieron más películas. Llegamos al año 1931, en plena etapa clásica, cuando el espaldarazo cinematográfico es definitivo. La Universal, después de adaptar Drácula, pues optó por este otro mito clásico y nos llega entonces la película El Doctor Frankenstein, interpretada por Boris Karloff, dirigida por James Whale. La iconografía estaba inspirada en el ingeniero Nikola Tesla. Esta película obvió muchísimo de los planteamientos existenciales, psicológicos y científicos del texto original y encima pues nos entregó una criatura con una iconografía que era una criatura de grandes dimensiones, de caminar torpe, gestos lentos, negada a su posibilidad de hablar, pareciendo con todo ello que se le restaba raciocinio y sensibilidad, algo que en la novela es absolutamente inherente. Esta es una de las razones por las que el espectador de aquel momento pues no podía en absoluto empatizar con el monstruo. Es decir, no existe el proceso de transformación psicológica. Y la Universal también estandarizó la figura del ayudante del doctor. Ya dijimos que él estaba solo en la novela. En este caso es un desequilibrado y torturador eh, que hostiga al monstruo además y lo amenaza con el fuego. Se llama Jorobado Fritz, en otras películas tendrá otros nombres. Más adelante, 4 años después, en 1935, el mismo director, James Whale, eh, dirigió La novia de Frankenstein. Y aquí hay dos novedades importantes que están en la novela. Una es el anciano ciego que la criatura conoce en medio de su ida por el bosque, y al no verlo, el ciego, pues no hay rechazo. El monstruo se siente por primera vez aceptado. El ciego también intuye su sufrimiento y le recibe en su casa, le da cama, comida y le enseña a hablar. Y el segundo punto de conexión con la novela es la presencia de una compañera. En la novela nunca se materializa, como sabemos, pero su mención y su necesidad continua por parte de la criatura pues le confiere también un gran protagonismo. Bueno, hago un pequeño paréntesis para presentaros este libro que me pareció muy interesante de Christopher Brand, El padre de Frankenstein, llevada al cine después por Bill Condon. La película se tituló Dioses y monstruos en 1998. Bueno, y se centra en algunos aspectos de la vida y muerte de este director que hemos visto, del doctor Frankenstein y la novia de Frankenstein, James Whale, reconstruyendo pues sus últimos días. La película tiene unos actores sublimes como son Ian McKellen y Brendan Fraser. Damos un salto al continente europeo y a la década de los 50 y en 1957 se estrena La maldición de Frankenstein, dirigida por Terence Fisher y que va a aportar pues novedades importantes como va a ser lógicamente el uso ya del color, mejores equipos técnicos y sobre todo un personaje que no está en la novela, como he comentado antes, lo que es el ayudante
del doctor Frankenstein, pero aquí no es un lisiado, sino un mentor inteligente y atractivo, un profesor que le enseñó todo lo que sabe, y que aquí es la representación del pensamiento racional y la cordura moral, con los que se identifica el espectador, ahora sí, y pese a sus esfuerzos, pues no consigue convencer al doctor Frankenstein de que abandone su loca intención de dar lugar a ese engendro. Aquí la criatura está interpretada por Christopher Lee, también lo fue el conde Drácula, uno de los más sensuales de la historia del cine, que comparte con Boris Karloff pues esa incapacidad de hablar y esa torpeza física. Es un ser también sin atisbo de sensibilidad, inteligencia, y es un cadáver vivo sin alma totalmente. Seguirán más versiones en la gran pantalla, por ejemplo, El cerebro de Frankenstein, y en la década de los 70 Frankenstein pues, va a hablar también en italiano, francés, japonés y en español. Va a haber en España decenas de películas con poco presupuestos y entre otras pues dirigidas por Jesús Franco, va a estar Drácula contra Frankenstein y La maldición de Frankenstein. Pero llegamos a 1974 y damos un giro de 360 grados. Y llega a nuestros cines El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks, dirigida por él, y también fue el guionista junto con Gene Wilder. Bueno, es una comedia muy, muy divertida, en blanco y negro, en la que todos los clichés y mecanismos del terror clásico son motivo de parodia. Todos son guiños al cine clásico de la Universal, desde los ambientes góticos a los personajes, desde las previsibles situaciones a los efectos sonoros. Y en esta versión, la verdadera novedad, aparte de ese carácter cómico, como digo, pues es la relación que se establece entre los personajes. Tenemos así al nieto del barón Víctor Frankenstein, que será el profesor Frederick Frankenstein, su ayudante, un jorobado llamado Igor, con una curiosa chepa que cambia de sitio, Inga, una hermosa lugareña, el ama de llaves, Fran Brügger, aquí vendría un relinchar de caballos, como en la película, que ella sería el verdadero motor de la historia, pues es la que anima al profesor, a Frederick, a conocer y continuar pues, la obra de su abuelo, con quien ella se entendía. El monstruo, la criatura, es un ser que, pese a su violencia inicial, pues es un afable y simpático gigante, que el profesor incluso verá con buenos ojos que seduzca a su prometida, Elizabeth, una puritana y superficial chica de la ciudad, y que con el monstruo aprende los misterios de la vida. Vamos a recordarlo un poquito. ¿Doctor Frankenstein? Este podría ser nuestro hombre. Oh, amigo, amigo. No sabe lo que su visita significa para mí, cuánto he esperado la compañía de otro ser humano. A veces olvidamos, en nuestra preocupación por las cosas del mundo, los simples placeres que son la base de la verdadera felicidad. Voy a liberarte. ¡Lo va a matar! Ay, 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 ay. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que le pasa? Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Yo soy Frau Blücher. Entonces usted y Víctor se... ¡Dígalo! ¡Él y yo nos entendíamos! ¿Le gusta revolcarse por la paja? Es muy divertido.
¿Qué es lo que hace usted exactamente? Cálmese. ¿Qué me va a hacer? Yo no le tengo miedo. Tengo que estar de vuelta a las 11:30. Espero una llamada muy importante. ¡Matad al monstruo! ¡Mi nombre es Frankenstein! Bueno, durante los 80 y los 90 pues se estrenaron más películas, incluso algunas se centraron en la autora, como la película poética bellísima Remando al viento de Gonzalo Suárez, dirigida en 1988. En ella, Mary Shelley y Lord Byron se ven obligados a huir de Inglaterra. Durante el viaje, Mary recuerda cómo conoció al poeta Shelley, cómo lo amó y cómo se fugó con él. Pero sobre todo rememora una noche de 1816 durante la cual daba a luz al legendario monstruo de Frankenstein. Y tenemos esa otra película también bellísima, El espíritu de la colmena, dirigida por Víctor Erice en 1973, en la que esos ojazos de Ana Torrent, pequeñita, pues ve la película de Frankenstein que se le queda totalmente grabada en su cabeza y continuamente estará evocando al monstruo y buscándolo. Y por último tenemos a Frankenstein de Mary Shelley, película muy criticada, dirigida por Kenneth Branagh en 1994, protagonizada por él, en la haría de Víctor Frankenstein y el monstruo sería Robert De Niro. Según la crítica, pues muy pretenciosa y aburrida. El director dijo que había pretendido hacer algo que superara la noción de las películas de terror, ¿no? Dice que había en el libro pues un material necesario para hacer una película muy romántica, la cual pues sobrepasaría el film de horror para convertirse en una auténtica tragedia griega. Y por último, la poesía. Os quiero leer, como os he comentado al principio, dos sonetos, uno dedicado a la autora, a Mary Shelley, y otro a la criatura. El primero, el de Mary Shelley, dice lo siguiente. Un verano muy frío, harto lluvioso, en noche de terror y pesadilla, junto al lago alemán una pandilla se propuso escribir algo espantoso. Y un volcán, el Tambora, neblinoso, con cenizas siniestras en su orilla, envolvió de fantasmas esa villa y creó todo un ser genial, monstruoso. Mito eterno, nacido de escritora admirable, fantástica, increíble, gran mujer, penetrante, luchadora. Puso en solfa con su fe y con hondura ese mundo voraz, ruiz, insensible, más terrible y más cruel que su criatura. Y en este soneto la criatura le dice a su padre: jugaste con mi muerte a darme vida, una vida mortal de mala muerte. Ya la vida me dio un susto de muerte con mi monstruosidad vivida en vida. Viviste con mi vida, a vida o muerte. Mortificas mi muerte en mi otra vida. Así matas las leyes de la vida, jugando a creador y a Dios, a muerte. Sufro la soledad de esta cruel vida, terror ante mí mismo, hedor de muerte. Me siento un vil despojo de la vida. Tenme piedad y arráncame esta vida y así, viviendo en paz y en buena muerte, gozaré de mi muerte de por vida. Bueno, y deseo terminar ya diciendo que Mary Shelley, con su obra, que nos sigue provocando realmente fascinación con todos sus ecos morales y existenciales y resistiendo el paso del tiempo, pues no solo nos legó una narración estremecedora, sino que también pues dio luz a uno de los iconos más potentes de la sociedad actual y que ya nos pertenece, como hemos comentado antes. Es todo un arquetipo universal que nos habla de ética, de los seres rechazados por prejuicios, de los afectos del mundo de la razón contra la sinrazón, de las relaciones del yo consigo mismo a través del otro, del fracaso de la paternidad, de la negación de la responsabilidad por los actos que se cometen, que cometemos.
Es un icono también representativo y aglutinador de los temores e incertidumbres de una sociedad cuyos valores morales y éticos han sido sobrepasados por los avances de la ciencia, la tecnología, con un impreciso límite entre lo natural y lo artificial, y que nos lleva a una inquietante reflexión en forma de pregunta. ¿Quién es el auténtico monstruo? ¿Ese engendro creado artificialmente o el científico que lo creó irresponsablemente? Difusas fronteras que separan la normalidad de lo monstruoso. Bueno, hemos llegado al final, me despido de todos vosotros, diciendo simplemente que como vemos, Frankenstein, el mito de Frankenstein está vivo, es joven, está con nosotros, vive, y como dijo aquel sabio, los monstruos son necesarios. Es la mejor manera de estudiarnos a nosotros mismos. Muchas gracias.